Muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube. Si os dais cuenta, tengo en la punta de los dedos, a la altura de la cabeza, una batería de 12 voltios, 50 amperios hora. Claro, el LiFePO 4. Si fuera de plomo, tendría que usar las dos manos para mantenerlo. Esta batería de la marca Redouro nos va a ayudar a ver beneficios y contras de una batería LiFePO 4 frente a una batería de ácido plomo. Si queréis ver beneficios, ventajas, inconvenientes y demás, a acompañarme. Pues, como hemos dicho, vamos a ver beneficios y contras de LiFePO 4 frente a una batería de ácido plomo. Punto número 1, vamos a ver densidad energética. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos vatios hora entran por cada kilo? En LiFePO 4 la densidad energética va de unos 120 a unos 160 vatios hora por kilo. Sin embargo, en una batería de ácido plomo va a estar de unos 30 a unos 50 vatios hora kilo. La diferencia es de prácticamente 4 veces más. La densidad energética de LiFePO 4 frente a la de ácido plomo. Vida útil. Lo primero que os tengo que decir de vida útil es un ciclo profundo. Se refiere a coger una batería cargada totalmente y descargarla totalmente hasta el voltaje mínimo de la batería. Eso es un ciclo profundo, ¿de acuerdo? Entonces, LiFePO 4 en ciclos profundos va a admitir mínimo de 2000 a 4000 ciclos de vida útil. Eso sí, si en lugar de ciclos profundos son ciclos más relajados, puede llegar a los 5000 sin ningún problema. Y sin embargo, una batería de ácido plomo va a estar en ciclos profundos de unas 200 a 300 y en ciclos normales poco más de 500 ciclos. Estamos hablando de más de 3 veces de vida útil en LiFePO 4 frente a baterías de ácido plomo. Eficiencia, tiene mayor eficiencia. ¿Por qué? Por un lado tenemos menor resistencia interna en la batería de LiFePO 4 frente a las de ácido plomo. Y esto lo que nos da es que al haber menor resistencia interna hay menos caída de tensión cuando se le demanda algún tipo de consumo. Además, el tipo de carga y descarga del LiFePO 4 es muy lineal. Ahora después, cuando veamos el resultado de la batería Redouro, vais a ver cómo cae un poquito el voltaje inicial de su voltaje máximo, cae a cerca de unos 13,2, 13,1, se mantiene prácticamente en toda la descarga en ese voltaje 13,1, 13, hasta que ya se consume prácticamente todos los amperios y cae de golpe. Sin embargo, una de plomo va a empezar a caer el voltaje de manera lineal, es decir, vamos a empezar cerca de unos 14 voltios y según va a ir cayendo va a ir bajando 12, 13, 12, 11 y va a ir bajando poco a poco. En la carga lo mismo, en la carga LiFePO 4 se mantiene constante tanto en amperios como en voltaje hasta que ya está prácticamente cargado y sube. Y sin embargo, una batería de plomo va a tener primero un consumo constante y después ya va a empezar a fluctuar, no se puede cargar de manera muy constante. Entonces, mayor eficiencia también para LiFePO 4. Mantenimiento. LiFePO 4, como mucho, pues podríamos decir que hay que tener prevención de que estén de manera vertical y de vez en cuando confirmar que los voltajes estén bien, que no haya ninguna celda desbalanceada. Sin embargo, en LiFePO en plomo tenemos que estar comprobando de rellenar electrolito, hay que estar comprobando que esté bien ventilada donde esté, porque una batería de ácido plomo es ácido y es plomo, son dos componentes químicos que son muy peligrosos para la salud. Y entonces eso es por un lado bastante contraproducente. LiFePO 4 no emite ningún tipo de gas. Para la gente que se pregunte qué es LiFePO 4, es una batería de litio y si es peligrosa a la hora de explotar. LiFePO 4 puede llegar a, digamos, inflamarse, puede hacer mucho humo, pero no va a hacer una explosión como por ejemplo si te hace una batería de Li-ion. Ojo, hay que tener en cuenta que las baterías de ácido plomo sí que explotan. Es muy posible, yo he visto muchas baterías explotar y no es nada agradable que salga ácido sulfúrico
en todas direcciones. Capacidad. Si veis, lo he puesto en otro color porque la capacidad aquí es teórica. Es decir, la capacidad de descarga y carga teórica del LiFePO4 es superior a la de batería de plomo. Eso quiere decir que puede admitir descargas y puede admitir cargas de mayor capacidad. Pero el problema es que a la hora de la fabricación, cables, níquel, uniones, BMS, conectores y demás, hace que no se pueda cumplir esta, ventaja, repito, sobre el papel, físicamente, por descarga. Sí que es cierto que tiene mayor capacidad el LiFePO4, pero como norma general, el tipo de soldadura, el tipo de unión, el tipo de cable y demás va a hacer que no se pueda ser real. Entonces, por eso lo dejo en que sí, pero no. Autodescarga, igual. Sobre el papel, LiFePO4 tiene mucha menos autodescarga que una de ácido plomo. El inconveniente, como vais a ver a continuación, LiFePO4 necesita de una gestión. Ese tipo de gestión tiene un pequeño consumo. Y según el tipo del BMS, si metemos Bluetooth, si metemos diferentes historias, va a tener un poquito más de consumo, por lo cual puede ser o parejo a ácido plomo o incluso a lo mejor más. Porque también hay baterías que tenemos que entender que ahora veremos de una subhandicap, que es la temperatura. Por ejemplo, Redodo tiene baterías que se autocalientan, ahora lo comentaremos. Entonces, autodescarga teóricamente es menor, pero hay que tener su aquel, ¿de acuerdo? Contras, el precio. Aquí el precio, esta contra es muy grande. Estaríamos hablando que el LiFePO4 suele ser como unas 4 veces más que ácido plomo. Para que os hagáis una idea, esta batería 12 voltios, 50 amperios hora en LiFePO4 está sobre los 200 euros y sin embargo una batería de la misma capacidad en ácido plomo está sobre los 50. Estamos hablando 4 veces más. Pero claro, si voy a tener más vida útil, voy a tener menor peso y demás, pues casi que igual me interesa mucho más. Gestión, ya os he dicho, tanto batería de plomo como batería de LiFePO4 son varias series, son varios vasos, varios elementos puestos en serie para conseguir el voltaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el LiFePO4, el voltaje nominal es 3,2 y sin embargo las de ácido plomo es de 2,2 voltios voltaje nominal. Eso sí, en las de ácido plomo no necesita gestión porque si se va de más o de menos es lo de menos, no es algo que sea peligroso. Pero el LiFePO4, si un vaso sube o baja de sus voltajes nominales, que serían 3,65 o 2,55 como extremos, va a perder capacidad, va a perder rendimiento, no interesa. Entonces hay que poner una gestión, el famoso BMS, para gestionar tanto la carga como la descarga, el equilibrar las series, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que hay que poner una gestión y este tipo de gestión pues puede tener más fallos. Al poner componentes electrónicos es más factible que haya un fallo en una gestión que si está libre. Deciros que en esta batería de Dodo el BMS está incluido dentro de la batería, que no se ve ni nada, o sea, para vosotros tiene BMS pero no os da exactamente igual. Temperatura. Por ejemplo, aquí sí que tiene beneficios en un lado y contras en otro. En alta temperatura, la caída de pérdida de rendimiento en LiFePO4 es menor. Es decir, LiFePO4 ven frente a ácido plomo en altas temperaturas, más allá de 40 grados, gana LiFePO4 porque se mantiene mejor resultado, mejor rendimiento. Eso sí, ni una ni otra se recomienda usar en temperaturas superiores a 50 grados. Pero cuando la temperatura es negativa, a partir de 0 grados ya LiFePO4 empieza a perder rendimiento, las de ácido plomo pierden muy poquito y por debajo de los menos 10 grados la caída de rendimiento de LiFePO4 es muy grande y sin embargo ácido plomo puede bajar hasta cerca de unos 20 grados
negativos para que empiece a notarse una gran caída de capacidad. Disponibilidad. Para mí este problema es aún más grande que la del precio. Hay en muchos países que va a ser imposible conseguir baterías LiFePO 4. Hay en otros sitios, otros países, otros lugares, que los tipos de baterías que podemos comprar o conseguir son muy limitadas y es un tamaño específico. Sin embargo, en ácido plomo se puede conseguir cualquier tamaño, lo que sea. La disponibilidad está en todos los sitios, pero LiFePO 4 es bastante más difícil de conseguir. Ahora, la carga la he puesto en la parte negativa, como en un contrast, aunque no es del todo cierto. Me explico. Sí que es cierto que puede admitir una carga, porque este tipo de baterías del LiFePO 4 12 voltios yo las usaría para un camper, un sistema solar y demás. Carga con un sistema solar, no tienes que preocuparte de nada, ya lo hace todo la gestión, simplemente es alimentarle en torno a los 14,6 voltios y ya está, o nos olvidamos. Pero sin embargo, si lo ponemos en carga a través de un automóvil, hay que tener en cuenta que al tener, como hemos dicho, menor resistencia interna, el alternador puede ser que sufra y puede ser que tenga pues algún tipo de problema eléctrico. Ya os comento, no pasa siempre. Los alternadores hay algunos que lo admiten bien y otros pues que no lo admiten tan bien. Entonces, en tipo camper y furgonetas y demás, sí que puede ser que dé un problema y tenemos que poner un booster para que se active la descarga solamente cuando haga falta. No se pueda estar constantemente cargando mientras se va circulando, etcétera. Lo he puesto en un Pro, pero también os digo, no es 100% real. Se puede cargar por 220 para el sistema solar, una autocaravana, un automóvil, pero hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones, no es en todas, en algunas ocasiones, el alternador, que es el que genera la energía en un automóvil, puede ser que sufra por tener un consumo de una batería que tiene menor resistencia interna. Bueno, vamos a ver un poquito características de esta batería 12 voltios 50 amperios hora de la marca Redodo. Bueno, este esquema que veis aquí, voy a trabajar con él en la pizarra, ¿vale? Para explicar cómo funciona el ciclo de carga de esta batería. Lo primero, lo cargué a 3 amperios, ¿vale? Así que la carga, vamos a saber que lo puse a 3 amperios. Cuando lo puse en carga estaba por debajo de 12,8, estaba creo que era a 11,9, casi 12, no llegaba a 12, así que vamos a poner que estaba en este punto. Muy bien, yo empiezo a cargar a 3 amperios, ¿vale? Empiezo a cargar a 3 amperios, que más o menos sería por aquí, y tengo ese voltaje, ¿vale? Nada más empezar a cargar, en cuestión, os diría que en unos 20 minutos así, pasó de los 12, de menos de 12, a unos 13, 13,1 más o menos. Ya os comento, eso fue en unos 20 minutos. A partir de ahí, fue poquito a poco, muy poquito a poco. Durante más de 14 horas, a 3 amperios, estuvo a 3, bueno, la línea recta se entiende que son 3 amperios constantes. Llegó más o menos pues sobre los 14 horas o así, y ya aquí empezó de golpe a subir hasta los 14,6, y a su vez justo cuando empezaba a subir el voltaje empezó a bajar la carga. Entonces tenemos, si os dais cuenta, de 13,10 más o menos era a los 13,4, 13,6, ese voltaje estuvo más de 14 horas cargando a 3 amperios. Normalmente suelen ser unas subidas más altas y demás, y es otro tipo de química. Por ejemplo, si fuera una batería de plomo, que es con lo que estamos comparando, el amperaje en un principio sería muy constante
y después bajaría y después volvería a subir. El amperaje, por ejemplo, va variando. El voltaje subiría un poquito, se mantendría, bajaría. El voltaje hay un momento en la de plomo que baja y después vuelve a subir. LiFePO 4, como podéis ver, es sumamente constante. Es muy constante. Estamos hablando de que solamente varía en 14 horas 0,2 voltios. ¿Cómo fue la descarga? Recuerdo, estaba totalmente cargado, entonces el voltaje estaba cerca, no llegaba a los 14,6, ya sabéis que es imposible. Le pongo una descarga de 5 amperios, ¿vale? La descarga que voy a hacer es de 5 amperios y entonces de golpe, lo que se dice de golpe, en menos de un minuto como mucho, bajó de los 14,6 a aproximadamente 13,10, más o menos, de 14,2, 14,3 a 13,10. Y a partir de ahí, durante más de 9 horas, estuvo descargándose a 5 amperios de manera constante, ¿vale? Estuvo a 5 amperios de manera constante hasta que llegó a estos 5 amperios, vamos al más o menos por aquí, sobre las 9 horas empezó a caer y estuvo muy cerca de 10. ¿Qué quiere decir? Fijaros que de 13,10 a 12,8 más o menos se tiró 9 horas descargando a 5 amperios. Esto es por lo que siempre digo, el LiFePO 4 es muy buena, pero por voltaje no se puede saber, porque no sabemos si el 13, por ejemplo, está por aquí o está por aquí, y es que hay muy poca diferencia en voltaje, pero es muy constante. Vamos a tener muy bien, ya en cuanto que bajó a 12,8, ya de ahí la caída fue en cuestión de, diría, 20 minutos o así, ya cayó hasta que cortó. Ya sabemos cómo funciona la descarga. Muy bien, ya hemos visto ventajas e inconvenientes de una batería LiFePO 4 frente a una batería de plomo. Hemos visto cómo son los ciclos de carga y descarga. Así que vamos a ver cómo es esta batería Red Dodo. Por un lado tiene los terminales que son de métrica 6, ¿vale? Viene una rosca de métrica 6, te viene de 4 tornillos de métrica 6, un par de capuchones. Es un plástico bastante resistente, viene bien sellado. Además, te viene con 2 manuales, una guía rápida, bueno, que está interesante, y después un manual específico muy útil para los que tienen muy pocos conocimientos. Es una guía súper útil. Vamos a recordar características de esta super batería. Por un lado, hemos dicho que es una batería de 12 voltios, 50 amperios hora, por lo que nos da 640 vatios. José, no me cuadra 12 por 50, claro, porque es voltaje nominal. Voltaje nominal de esta batería es 12,8. 12,8 por 50 nos dan 640 vatios hora. Ahora, medida 198 por 166 por 170. Haceros a la idea que en este tamaño aproximadamente vamos a tener una batería de 30 amperios hora en plomo. Es decir, por ese tamaño no tenemos 50, tendríamos una batería de 30 amperios hora en este tamaño. Ahora, peso 5,7 kilos. Si la comparamos con una de 30, más o menos va a ser unos 10-11 kilos. Y si la comparamos con una de 50 amperios hora, estaríamos hablando 14,7, casi los 15. Es decir, por 50 amperios hora en plomo sería casi 3 veces más, en unos 30, un poco más de 2 veces y medio. Ahora, el precio, 209 euros. Sé que parece caro, pero si por ejemplo podemos comparar con una batería de plomo de 50 amperios, marca Tudor o marca Barta, buenas marcas, va a estar muy cerquita de los 100. Claro, si busco una marca desconocida por unos 50 a 55 euros, lo consigo, pero ante primeras marcas en plomo,
Realmente es un precio brutal los 209 euros. Pero ya he dicho, una de plomo nos va a dar unos, tirando por lo alto, 500 ciclos de vida, y es tirar muy por lo alto, y esta nos va a dar con un mínimo de 2000, pero no, fácilmente puede ser 4000 o 5000. Esta es una batería Pro, es una batería diseñada para muchísimos ciclos de carga y descarga. BMS es de 50 amperios, lo que quiere decir que la descarga nominal es en torno a 50 amperios, aunque puede darnos una descarga máxima de 100 amperios, pero por menos de 5 segundos. Entonces, puede dar una descarga de 100 por menos de 5. Bajo ningún concepto, esta batería vale para arranque de automóvil. No podemos arrancar con esta batería un automóvil. Son descargas de 100 amperios. Un arranque de un motor, por muy pequeño que sea, va a ser en torno a 200 amperios. Si es un poquito grande, incluso 300 o 400 amperios. Entonces, recordad, esta batería bajo ningún concepto es batería de arranque. La carga nominal es 0,2 C, es decir, 10 amperios. A 10 amperios nos va a dar unas 5 horas y media más o menos para cargar totalmente, pero puede admitir un máximo de 1 C, que sería 50 amperios. No es recomendable cargar siempre a 1 C, es decir, a máxima carga, pero de todas maneras os comento que va a ser muy difícil encontrar un cargador de 50 amperios a 14,6 voltios. Va a ser muy complicado. Sí que se puede cargar a unos 12, 15 amperios sin problema y va a estar pues ya muy por debajo, bueno, por sobre los 5, un poquito menos de 5 horas la carga. Es IP65, ¿qué quiere decir? Que se puede coger, se puede mojar, se puede salpicar y demás. No se puede meter bajo el agua, bajo ningún concepto. No aconsejamos que se acerque a fuego porque el plástico se puede derretir, evidentemente. Pero en fin, de Dodo me ha sorprendido la calidad, el envío, el trato, el envío. Fueron 2 días para llegar a casa. La batería en sí, he dicho que de 50 amperios. Pues no, a mí me ha dado 52 con algo todas las veces. O sea, todas las veces me ha dado más de 50. Ha estado en 52,7, 52,9, 52,4, más o menos está en ese margen. Por lo cual tengo 2 amperios de más. Bueno, esto ha sido todo. Yo creo que es muy buena batería, es muy buena batería, recomendable. Deciros que en Redodo vais a tener baterías de 100, 200, 400 amperios hora en 12, en 24. Para todo lo que sea sistema solar o caravanas es impresionante, ¿vale? Ha sido un placer, espero que os haya sido de utilidad toda esta información sobre cómo es el ciclo de carga y descarga de la Leaf Evo 4, las diferencias y demás. Ha sido un placer, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.